Sin el voto de Maduro, Consejo de Derechos Humanos de la ONU analiza la crisis humanitaria de Venezuela. Ataques en Maracaibo. Ministerio Público contabiliza 13 bandas de extorsionadores. Sin avances. A 34 años del Caracazo, se mantiene la crisis social en Venezuela. Paro nacional. Universidades públicas paralizadas por 48 horas en protesta por mejoras salariales. Israel revela tráfico de oro venezolano para financiar a Hezbollah. Hola, ¿qué tal? Hoy es 27 de febrero de 2023 y esta es la presente emisión de noticias en vivo a través de Impacto Venezuela. Yo soy Jesús Albino. De inmediato, comenzamos con las informaciones. Y es que el próximo 21 de marzo, la Organización de Naciones Unidas discutirá la situación de derechos humanos en Venezuela. El país no podrá participar, pues perdió su derecho al voto. ¿Esto jugará a favor o en contra de esta situación? Génesis Pérez nos cuenta. Este próximo 21 de marzo se llevará a cabo la presentación de un informe verbal a manos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, el cual presentará de forma analizada la situación de crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y el papel que cumplirá la oficina del Alto Comisionado. En dicha sesión número 52 del Consejo de Derechos Humanos que se dará en Ginebra, específicamente los días 21 y 22 de marzo, el gobierno representado por Nicolás Maduro podrá intervenir solo como Estado concernido y no como miembro del Consejo tras perder su curul por voto de la Asamblea General de la ONU. Significa que es un informe verbal, es decir, que es un informe en cierta forma más resumido, que no tiene la dimensión de un informe escrito, mucho más riguroso. Y que será seguido de lo que se conoce como un diálogo interactivo en donde intervienen los Estados miembros del Consejo, pero también las organizaciones no gubernamentales que también tienen con el derecho a participar con intervenciones de 90 segundos. Venezuela contará con la representación del canciller de la República, Iván Gil, quien llegó este lunes a Ginebra manifestando a través de su cuenta en Twitter que la delegación expondrá toda la verdad. Llegamos a Ginebra en nombre del presidente Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela para presentar en la sesión número 52 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la verdad de un país que ha intentado ser doblegado con sanciones criminales para atentar su buen vivir. En esta situación también habrá un diálogo interactivo, es decir, que volverán a intervenir los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y también las ONGs. Y en los dos debates habrá también derecho al Estado, el Estado venezolano tendrá el derecho a plantear sus posiciones e inclusive a tener una suerte de derecho de réplica durante los debates, interviniendo, digamos, al final de las intervenciones de los demás estados conforme lo establece el reglamento. Desde hace varios años, las autoridades de Venezuela han sido objeto de investigación por parte de la ONU por supuesta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad para reprimir a los enemigos del gobierno. Cabe destacar que para la presentación de este informe es necesario la participación de las diferentes organizaciones no gubernamentales que le han hecho seguimiento y han trabajado con los casos de persecución y violación de derechos humanos en Venezuela. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Ahora conozcamos información plasmada en los diferentes portales web de Venezuela. Empezamos con impactovenezuela.com, el portal de la casa. Expertos emplazan a Maduro. Si hay dinero para el aumento. Economistas consideran que la administración chavista sí tiene recursos para incrementar el ingreso mínimo mensual, aunque no en la proporción que los trabajadores venezolanos desean y merecen. El economista José Guerra sostiene que Maduro sí tiene el dinero, pero se niega a hacer efectivo el aumento. Por su parte. El economista Hermes Pérez cuantificó que el Ejecutivo Nacional recibió cerca de 25.000 millones de dólares entre 2018 y 2020 por concepto de renta petrolera. Explicó que estos ingresos representan un aumento de 200% por la venta de petróleo que antes no había, por lo que a su juicio sí hay recursos para pagar el incremento de salario mínimo. Venezuela se encuentra entre los 15 países con mayor impunidad del mundo. Venezuela ocupó el lugar número 11
de los 163 en el ranking de los países con mayor impunidad del mundo, que elabora la Eurasia Group. El Atlas de Impunidad es una evaluación cuantitativa medida por indicadores independientes en 5 sitios de la sociedad. Estas dimensiones incluyen gobernanza irresponsable, abuso de los derechos humanos, conflictos y violencia, también explotación económica y degradación ambiental. Venezuela obtuvo un puntaje de 3.61, lo que la ubica como uno de los países con mayor impunidad del mundo, solamente superado por Chad, Congo e Irak. Cavidea, la mayor distorsión en el mercado de alimentos actual, proviene del contrabando. Álvaro Burgos, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Venezolana de Industria de Alimentos Cavidea, resaltó que aunque el sector ha mejorado en los últimos meses, la mayor distorsión en el mercado de alimentos proviene del contrabando. También manifestó que la industria se ha reinventado para vender los productos nacionales a través de ofrecer nuevas presentaciones al público. Añadió que se están haciendo esfuerzos para que con la reapertura con Colombia sea equitativo el intercambio comercial. Nuestro equipo de reporteros y corresponsales ya se encuentran desplegados para traernos información de su interés. Iniciamos con Santiago Gutiérrez, quien realizó un recorrido por algunas zonas de Caracas a 34 años del llamado Caracazo, un estallido social ocurrido en Venezuela que cambió la historia del país. Pero, ¿realmente cambió para bien o para mal? Escuchemos el siguiente trabajo. De 0.25 subió a 0.50 bolívares y se produjo eso, pero ahora pues ha subido a $2 el litro y ahora nadie protesta, no lo entiendo, pero bueno. En efecto, medidas económicas que incluían aumento en el precio de la gasolina, anunciadas por el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, generaron una molestia social que terminó en protestas violentas, las cuales se iniciaron en Guarenas y Guatire, en el estado Miranda. Bueno, chicos, yo me encontraba en Guarenas, Guatire, y eso fue paralizado totalmente, y pienso que fue ese epicentro en Guarenas, ese 27. Dice que es un caracazo, ese no es ningún caracazo, ese fue un guarenazo, un destrozo social, y aquí desde esa época para acá fue el destrozo de Venezuela. Desde las 6 de la mañana de ese día comenzaron las revueltas y los saqueos a establecimientos comerciales, lo cual en pocas horas se extendieron hasta la ciudad de Caracas. Algunos estudiosos aseguran que integrantes de organizaciones políticas contrarias al gobierno impulsaron las protestas en Guarenas y Guatire. Del Caracazo hubo mucha muerte y gente que en realidad no ha aparecido nunca, fue algo para la nación muy lamentable, de verdad que sí. Durante esas horas de angustia y zozobra, se habló de posible rompimiento del hilo constitucional, lo cual nunca llegó a producirse. Las cifras de muertos y desaparecidos nunca han sido establecidas con precisión y la impunidad ha estado prevaleciendo. Bueno, eso es todo asunto de tiempo. Con el tiempo van desapareciendo todos esos problemas, porque ya no es un solo elemento que está dominando la economía mundial, son 3. Y a los chinitos hay que tenerle miedo, porque ellos piensan bien y se organizan muy bien. Entonces hay que esperar. La ocasión es propicia para hacer un compendio de 3 grandes acontecimientos históricos y sociales ocurridos en nuestro país. No solamente el 27 de febrero del 89, sino también el 4 de febrero del 92 y el 27 de noviembre del 92. Es un reto permanente que tienen las autoridades y particularmente la Fiscalía General de la República en relación con las personas muertas, heridas y desaparecidas en cada uno de estos 3 eventos. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. La emergencia en la que se encuentran las universidades del país, por falta de presupuestos y bajos salarios, ha llevado a que sus trabajadores inicien un paro no presencial de 48 horas como medida de presión a la administración de Nicolás Maduro, que ha visto incrementar las protestas los últimos meses y no ha tomado medida económica alguna para calmar las aguas. Como esto es un gobierno sordo, estas marchas van a seguir en la calle y a partir de mañana
en un proceso de radicalización que ha creado perspectivas en el país en función de su incorporación, arrancan las 48 horas de paro no activo, no presencial en las universidades públicas del país. Actualmente el salario mínimo de la administración pública se ubica en poco más de $5 mensual y la mayoría de los beneficios contractuales han desaparecido, por lo que distintos gremios afines al sector de la educación han liderado esta cruzada a la cual se le siguen uniendo más trabajadores de otras áreas públicas. Aumento general de sueldos y salarios indexados. Si indexaron el bono ese con el que pretenden callarnos, tendrán que indexar también los salarios. Paro pica y se extiende, y que depende del gobierno el próximo paso que vaya a dar, hasta que nosotros podamos definir entonces, resolver este conflicto en el marco de una huelga general indefinida. Anuncio que se dio en el marco de una serie de protestas nacionales donde en Caracas fue tomado el centro de la ciudad sin incidencia alguna y en conmemoración del cumplimiento de 34 años del estallido social denominado como el Caracazo, que dejó cientos de muertos y desaparecidos, que buscaban en aquel entonces mismas reivindicaciones salariales que aquejan a los trabajadores hoy en día. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Una semana después de registrados los ataques a los locales comerciales en la ciudad de Maracaibo, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, señaló al Gigi y a El Caracas por ser los cabecillas de las bandas dedicadas a la extorsión en la región zuliana. Los ataques a los comercios del estado Zulia tienen a las autoridades venezolanas escudriñando por todos lados para dar con los responsables de las extorsiones que han puesto en jaque toda actividad en la región. El fiscal Tarek William Saab afirmó que están abocados en conseguir quienes causan terror. Que ya tenemos a buen recaudo a la orden del Ministerio Público son Delvis González Paz y Jeffrey Burgues Ávila, oficial de la Policía del Estado Zulia, y John Herrera Rubio, era el conductor de la moto que utilizaron para trasladarse y ejecutar el hecho. Vean ustedes, ¿no? Era el conductor de la moto, con su cara de yo no fui, de no romper un plato, tremendo asesino. Saab afirmó que la extorsión en el estado Zulia es una práctica de origen colombiano y que sancionarán de manera oportuna a quienes incurran en este delito, que por cierto tiene ejecutándose en la región desde hace más de 10 años. Que en el sitio dejó un panfleto con un número telefónico firmado por alias El Caracas, quien se atribuyó el hecho. Aquí tenemos a este criminal alias El Caracas. Alias El Caracas, identificado como José Antonio Márquez. Este sujeto se atribuyó el hecho ocurrido en el supermercado Zamba. Entre los delitos que cometen los extorsionadores en el Zulia están extorsión agravada, terrorismo, asociación agravada, obstrucción a la libertad de comercio y homicidio intencional calificado. Y por eso se han liberado órdenes de aprehensión y para los detenidos se buscará la pena máxima. El CONAS y el CICPC son los organismos encargados de llevar las averiguaciones para dar con los integrantes de las bandas dedicadas a la extorsión y al cobro de vacunas en el estado Zulia, mientras que la PNB, la Policía Regional y la Guardia Nacional mantienen puntos de control en las distintas calles y avenidas de la ciudad de Maracaibo. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. 2 mujeres fueron detenidas por la Guardia Nacional Bolivariana con varios dediles de presunta droga en el punto de control de Oconoito en Portuguesa. La primera de ellas, de nombre Francis Yesenia Gutiérrez, capturada con 38 dediles de presunta cocaína, mientras que la segunda mujer, de nombre Marianny Elianet Natera, ocultaba en un suéter 16 dediles también de supuesta cocaína y otros más, los cuales había ingerido. Extraoficialmente se pudo conocer que el destino final de esta mercancía era el penal de Tocuyito. Las personas entonces contactan, establecen sus redes para que de alguna forma ellos puedan pasar y suministrar y cubrir una especie de mercado interno que se maneja a través del contrabando, que va inclusive desde alimentos, productos de higiene personal, agua potable y desde luego las sustancias prohibidas y en algunos casos hasta armas.
Monsalve señala que este mercado ilícito dentro de las cárceles venezolanas sigue siendo controlado por grupos organizados dentro de los mismos penales, los cuales de diferentes maneras evaden los controles de seguridad. La protección de las instalaciones, el control, la revisión de las personas requiere siempre una metodología que genera lastimosamente lo que conocemos como riesgos residuales, es decir, la posibilidad que en alguno de los sistemas de control exista alguna falla que permita entonces el paso de algún material restringido, controlado, inclusive prohibido a los centros carcelarios. El criminalista indica que otra de las debilidades dentro de las prisiones del país y que agrava la problemática de las drogas a lo interno tiene que ver con los limitados y reducidos programas contra las adicciones. Por el contrario, señala que aquella población de privados de libertad que no son adictos a sustancias ilícitas corren el riesgo de volverse consumidores. Sandino Ignacio Yaguares, Somos Impacto Venezuela. Esta sería la segunda fiesta rave detectada en zonas rurales de Cúcuta en menos de una semana. De los niños, 20 son venezolanos y 83 colombianos. ¿Qué encontramos en el lugar? Aparte de ellos, encontramos estupefacientes, cocaína, clonazepam, tucibí, marihuana y alcohol. En el lugar se encontraron 5 personas. Este es un llamado fuerte a los padres de familia sobre el control y el autocuidado que deben tener con ellos. 103 menores están siendo afectados, están siendo vulnerados sus derechos, pero también la falta de control de los padres de familia sobre estos adolescentes. Amigos de Impacto Venezuela, por su parte la Iglesia Católica viene trabajando en pro de los desfavorecidos, específicamente de los migrantes venezolanos que se encuentran en el eje limítrofe, siendo la población más vulnerable. Y no solamente se trata de la denuncia, sino también de abrir espacios para acoger a todos aquellos que están siendo maltratados. Denunciamos ciertamente las mafias, lamentablemente existentes tanto en Venezuela como en Colombia, que pretenden esclavizar a niños o reducirlos a la prostitución o sencillamente arrebatarlos de sus padres, ¿no? Monseñor Moronta considera que debido a las coordinaciones binacionales por restablecimiento de las relaciones, los delitos transfronterizos disminuirán. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. A propósito de que este martes se celebra el Día de la Guaira con el natalicio del prócer José María España, nosotros salimos a las calles para conocer qué opina la gente acerca del cambio de nombre, Estado de la Guaira o Estado Vargas. Pese a que desde el Consejo Legislativo se insiste en que hubo una consulta popular previo al cambio de nombre a través de una reforma a la Constitución Regional que se aprobó el 6 de junio de 2019, pero cuya proclama del cambio de nombre se hizo el 14 de junio de 2019, hay rechazo a este nombramiento. No puede ser posible que el gobernador, con una resolución, haya pasado por encima de la Asamblea Nacional, que es la institución que legalmente constituyó el Estado según sus facultades. Es la Constitución Nacional que nombró al departamento Vargas como Estado Vargas. Ahora, el gobernador en esa oportunidad, con una resolución, pasó por encima de la Asamblea Nacional y nos nombra con una breve resolución, nos nombra como Estado La Guaira, sin ningún basamento legal y sin ningún fundamento histórico. Entonces, es una locura lo que el ciudadano gobernador, pero en ese momento él era el gobernador. Desde distintos sectores de la sociedad insisten en que el pueblo organizado debe exigir la restitución del nombre original que honra a José María Vargas y para ello piden retomar el debate. La verdad que nosotros debemos reconsiderar esa decisión porque Vargas es un sentimiento para nosotros. Cuando nosotros desde pequeños nos empezaron a criar, todos sabemos que pertenecemos al Estado Vargas. Entonces no puede ser ahora que un señor que apenas nos conoce venga con una resolución tomada de una manera tan arbitraria, pasando por encima de todas las leyes y nos quiera imponer que ahora se va a llamar La Guaira. Por lo tanto, yo creo que procede un reclamo de parte del pueblo para que podamos volver a ser como éramos antes. Sin embargo, hay quienes creen que fue acertado el cambio de nombre al Estado de La Guaira.
Yo estoy de acuerdo que se llame Estado La Guaira, porque todo lo que ha hecho el gobernador saliente García Carneiro, todo se lo aplaudo. Y estoy de acuerdo con que sea el Estado de La Guaira si él lo decidió así, porque si no tuviera muerto gobernar aquí en el Estado de La Guaira todos los años que él le hubiera dado la gana. Desde Vargas, Ami Torres, Somos Impacto, Venezuela. Vamos con información internacional de gran impacto en el mundo. Cancillería notificó la reapertura de 4 consulados de Colombia en Venezuela. La Procuraduría General de Colombia informó que teniendo en cuenta la inoperancia en varios consulados colombianos en Venezuela, estos se reabrirán en un plazo no mayor a 4 meses. Las oficinas consulares en las ciudades de Caracas, Maracaibo, San Antonio del Táchira y San Cristóbal son las que reanudarán las operaciones, beneficiando así a más de 4 millones de colombianos que viven en Venezuela. También la institución indicó que existe una segunda fase que incluye la contratación y adecuación de inmuebles para implementar nuevas sedes consulares en Puerto Ayacucho, Puerto Ordaz, Valencia, El Amparo y San Fernando de Apure. Más de 45.000 migrantes irregulares cruzaron el Darién en lo que va de año. Un total de 45.727 migrantes cruzaron el Darién, la peligrosa frontera entre Panamá y Colombia. Según estadísticas del Servicio Nacional de Migración, 16.110 son ciudadanos haitianos, 11.070 ecuatorianos, 7.874 venezolanos. También contabilizaron más de 800 colombianos y 168 cubanos. De acuerdo con los datos el año anterior, en este mismo periodo cruzaron unos 8.900 migrantes, lo que claramente representa un incremento significativo para estos primeros 2 meses de 2023. Israel revela tráfico de oro venezolano para financiar actividades terroristas de Hezbollah. Israel reveló que el año pasado la administración de Nicolás Maduro traficó oro venezolano hacia Irán para financiar las actividades terroristas del grupo libanés Hezbollah en Medio Oriente. El diario The Jerusalem Post informó que en una orden firmada recientemente por el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, que da cuenta de las conexiones entre Teherán y Caracas, como el resultado de un trabajo conjunto de la Oficina Nacional de la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel y el Ministerio de Defensa. Autoridades israelíes indicaron que en mayo del año pasado decenas de kilogramos de oro fueron contrabandeados a través de Mahan Air, la aerolínea iraní sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos. En el programa Cara a Cara de Impacto Venezuela, Mildred Manrique conversó con Rocío Guijarro, quien es la gerente de SEDICE. El tema, la recuperación económica de Venezuela versus la dependencia de Nicolás Maduro. Te dejamos un fragmento de esta interesante entrevista y te invitamos a que vayas a verla completa en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo nos encontramos en este momento los venezolanos? ¿En qué camino nos encontramos los venezolanos cuando hay también una brecha entre un dólar oficial y un dólar paralelo que nos tiene golpeados el bolsillo todos los días? Gracias, Miriam. Nosotros como institución, que tenemos 38 años de fundada, promoviendo, divulgando, informando y creando conciencia sobre no solamente los temas de la economía, sino los temas del ciudadano en una sociedad. Acto público que hace monitoreo, observación, análisis de lo que está ocurriendo en la economía, pues nos damos cuenta que efectivamente no es así. El país no está creciendo, el país no está teniendo desarrollo económico. Los ciudadanos cada vez nos afecta más la situación y la crisis porque la sentimos ¿dónde? En nuestro bolsillito, ¿verdad? Porque, bueno, los salarios no son los que nos permiten un poder adquisitivo. Se ha respetado nuestro derecho a la propiedad de tener una moneda sana, una moneda que nos permita ahorrar, labrar nuestro futuro y crear, pues a partir de nuestro esfuerzo, porque por eso trabajamos y nos esforzamos, pues un bienestar y obtener calidad de vida. Conozcamos lo último que ha ocurrido en la nación neogranadina, en Colombia en Vivo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia en Vivo. Empezamos. La delincuencia tiene azotados a los habitantes de la ciudad de Cali. En este video quedó registrado como en menos de 30 segundos estos delincuentes logran abrir un vehículo y hurtar las pertenencias que allí se encontraban. Tan solo en el 2022, más de 23.662 fueron las denuncias por hurtos registrados en la capital de los Vallecaucanos. Controversia es lo que han generado los comentarios realizados por el cura Fray Fernando Piña de la Basílica de Chiquinquirá al acusar a los paisas de ser incitadores de prostitución y líderes del narcotráfico. Las autoridades investigan el caso y se espera una sanción contra el vocero de la Iglesia Católica. Por cuenta de la alerta ambiental, vuelve a ser obligatorio el uso del tapabocas en ciertos sectores de la ciudad. La Secretaría de Ambiente explicó que debido a la mala calidad del aire, el tapabocas deberá usarse nuevamente en sistemas como Transmilenio, SITP, taxis, buses intermunicipales y cable. También se recomienda el uso del tapabocas en transeúntes y motociclistas. Hasta aquí fue Colombia en Vivo, informó José Luis Mateus. Nuevamente, el polémico alcalde del Tigre, Ernesto Paraqueima, esto en el estado de Anzoátegui, se viralizó en redes sociales, y es que publicaron un video donde el alcalde le estaba regalando un juguete sexual a una mujer por su cumpleaños. Esto generó controversia en redes sociales. Algunos lo critican, otros no, pero vean el video. Aquí está, Manduco, 25 centímetros de cambio radical. ¿Cómo te sientes? Bien, rico, excelente, sí, todas tenemos derecho al Manduco. Llegó el momento de interactuar con nuestra audiencia y esto lo hacemos a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela. ¿Crees que Guaidó entregue cuentas claras a los venezolanos? Desde el Instagram de Impacto Venezuela, el usuario Araque Gómez responde: la frase rendición de cuentas no está en el vocabulario de los políticos. Saúl Rómulo nos dice que le hagan una auditoría y que justifique sus gastos de rey. María Angélica comenta: yo creo que está esperando que sea Maduro el que tome la iniciativa de rendir cuentas claras a los venezolanos, para después hacerlo él. En nuestra cuenta de Twitter, José Arbelo indica que si Maduro no lo hace y gobierna, imagínate Guaidó. Finalmente, en el canal de YouTube de Impacto Venezuela, Carlos Alberto Zambrano responde: así es, que responda por los recursos. Así más adelante se debe castigar a cualquiera sin importar el color y posición política. La ley debe entrar por casa, mano dura. Y Nelly Guerra dice: Juan Guaidó de tanta presión tal vez rinda cuentas, pero claras no. Esas son más turbias que el río Guaire. Saludos. Muchas gracias a nuestra audiencia por participar. Hace algunos días Nicolás Maduro habló sobre el turismo extraterrestre en Venezuela, pero ¿crees que los seres interplanetarios disfrutarían del país en las condiciones en las cuales se encuentra? Vea nuestra caricatura del día. El ilustrador Gabriel Moncada refleja que ni los aliens se librarían de la inseguridad y la ausencia de políticas públicas que aquejan a los ciudadanos en Venezuela. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela. Les dejamos nuestras redes sociales y les recordamos que tenemos a su disposición impactovenezuela.com. Información confirmada y sin censura.